Durante el compromiso de mi hermana, mis tíos me ridiculizaron diciendo que era demasiado feo y que nadie jamás se casaría conmigo. La fiesta cambió por completo cuando entré con mi novia y todos descubrieron quién era realmente. Crecí acostumbrado a que mi cara fuera el chiste fácil de cada reunión familiar. Mis padres nunca fueron crueles a golpes, pero sí a comentarios. Mi mamá soltaba ese con esa cara: hijo, más te vale ser brillante en la escuela, como si fuera una broma privada que yo debía celebrar. Y mi papá remataba con uno importante: es que el corazón lo tienes bonito, que sonaba a consuelo de última hora. Mis tíos no tenían freno. Uno decía: a ti te toca ser el simpático del grupo porque de guapo no tienes nada, y el otro, con una sonrisa de esos que disfrutan provocar, había repetido desde que yo era adolescente: nadie se va a fijar en ti. Pero mínimo eres buen conversador. Lo decían como si estuvieran moldeando carácter, y lo único que moldeaban era la costumbre de apretar la mandíbula y tragarme la rabia delante de la mesa servida. La universidad fue el primer lugar donde mi cara dejó de ser tema y lo que hacía. Sí. Estudié ciencias de la comunicación porque había algo en contar historias que me hacía sentir útil y, a la vez, a salvo. Si yo llevaba el hilo, nadie podía tomarme por sorpresa. En una clase de guión conocí a Valeria. Era de esas personas con aire de madrugada en Nueva York, despierta, directa, con voz de café cargado y prisa bonita. Nos hicimos amigos por afinidad profesional, no por coqueteo. Trabajábamos bien juntos, nos cubrimos espaldas en trabajos imposibles. Y de vez en cuando ella me decía: tu cabeza está hecha para titular ideas, y yo me quedaba con esa frase en el bolsillo para los días grises. Al graduarnos, la ciudad nos empujó a su ritmo. Ella se metió de frente en tele y al poco tiempo la pusieron de presentadora suplente de un noticiero nacional. Yo me había resignado a freelancear por aquí y por allá hasta que un día, después de varios rechazos, envié mi currículum al mismo noticiero y me llamaron. Redactor de planta. No era glamoroso, pero era lo mío: construir historias limpias debajo del reloj, aterrizar datos, pelear por verbos. Volvimos a vernos un lunes de pasillos largos y luces frías, cuando ella acababa de salir del set con el maquillaje todavía intacto y ese cansancio de quien sonríe a cámara sin pestañear. Nos quedamos hablando en un pasillo de producción que olía a cables calientes y café viejo, y de pronto estábamos poniéndonos al día como si la universidad hubiera sido ayer. La primera salida no fue romántica a propósito. Nos sentamos en una cafetería de Queens donde el menú parecía impreso en una impresora casera y el dueño trataba a todos como si fueran primos. Yo hablé demasiado de titulares. Ella confesó que odiaba los comentarios que le dejaban extraños en redes sobre su apariencia y que, paradójicamente, delante de millones se sentía menos expuesta que cuando algún desconocido le decía: sonríe. Nos reímos de ese absurdo compartido y entendimos que no teníamos que explicarnos nada. Bastaba con mirar a la misma dirección cuando el mundo levantaba la voz. Las cosas se acomodaron con una naturalidad que me asustó un poco. No hubo discursos ni gestos gigantes, solo una secuencia larga de días en los que cocinar pasta a medianoche se volvió costumbre. Caminar con gorra por la ribera del Hudson era el equivalente a apagar la mente. Y despedirnos a mitad de la madrugada porque su turno amanecía y el mío terminaba era prueba de que, pese a la TV, teníamos una vida de gente común. Me di cuenta de que la estaba mirando distinto cuando la vi bostezar delante del espejo de maquillaje, con los ojos rojos de sueño, y pensé que ahí estaba mi lugar. Cuando lo supe, no improvisé. Compré un anillo sencillo, nada de locuras, y lo guardé un par de semanas como quien cuida un secreto en el cajón de los calcetines. Una noche de viernes, sin cámaras ni testigos, le dije que quería que construyéramos una vida que no necesitara ser editada para salir al aire. Se me dobló la voz sin drama. Ella rió con esa risa que hace hueco en las costillas y dijo que sí. Lo guardamos solo para nosotros por una razón práctica. Ella necesitaba blindar su vida personal y yo no pensaba regalarle a mi familia la satisfacción de convertir esto en material de sobremesa. La invitación al compromiso de mi hermana llegó como llegan esas cosas en familias con demasiadas opiniones. Primero un chat que ardió con detalles de colores y flores. Luego una llamada de mi madre para preguntar si iba a presentarme presentable y, finalmente, la confirmación de que sería en un salón de eventos de un club en las afueras de Stanford. Mi hermana se había comprometido con Emily, que fue amiga mía en la universidad,
Nos perdimos la pista hasta que empezaron a salir, y me alegró verla feliz aunque supiera que, en mi familia, eso venía con argumentos, suspiros y sermones fuera de tiempo. Sé que no todos están listos, pero yo sí, me dijo mi hermana por teléfono, y yo la creí. Semanas antes del evento, mis tíos ya estaban practicando su puntería. En el cumpleaños de mi papá alguien soltó que a ver si por fin me animaba a llevar a una amiga, aunque sea, y mi tío más insistente remató con un se nos queda solterón de por vida que lo hizo reír solo a él. No respondí nada porque aprender a morderse la lengua también es supervivencia, pero esa noche, de camino a casa, le conté a Valeria lo que dijeron y la escuché apretar el volante. Me dijo que estaba cansada de que la crueldad se disfrazara de chiste y que, si yo quería, me acompañaría al compromiso. Lo dijo con calma, no como un golpe en la mesa, pero su calma era un puente. Yo dudé un segundo, no por vergüenza, sino por protegerla de ese ambiente que a veces parecía diseñado para arruinar buenas noticias. La verdad es que, en el fondo, quería ver sus caras cuando entendieran que, pese a sus pronósticos de ceniza, yo había construido algo propio y sólido. Quería hacerlo sin escándalo, sin discurso, sin levantar la voz, solo entrar tomado de la mano de la mujer con la que me iba a casar y dejar que cada quien procesara en silencio su propio veneno. El día del compromiso amaneció con esa luz limpia que tiene el nordeste cuando hace buen tiempo. Me vestí sin prisa, camisa blanca planchada, saco azul oscuro, zapatos que no gritaban pero hablaban bien de mí. Valeria llegó a casa después del noticiero, se quitó el maquillaje de estudio y se arregló con una sobriedad que me gusta, vestido sencillo, abrigo claro. El cabello recogido como para dejar al descubierto una cara que el público cree conocer, pero que yo reconozco cuando se ríe con la boca llena de sushi barato. En el auto repasamos lo práctico. Nadie sabía de nosotros, no habría fotos para redes, si algo se salía de control salíamos a respirar y volvíamos a entrar. Ella me dijo vamos juntos, y si alguien cruza la línea, lo frenamos juntos. No sonaba a amenaza, sonaba a pacto. Llegamos con tiempo. El salón tenía ese olor a flores recién cortadas mezclado con madera encerada y aire acondicionado que siempre está un poco más frío de lo que debería. A la derecha habían montado una mesa larga con un buffet de pastas y una estación de quesos que mi madre describiría como muy de revista, a la izquierda un bar con vasos altos, rodajas de limón y un bartender que parecía estar aprendiendo nombres a toda velocidad. En el fondo, un DJ probaba una lista de canciones que iba de clásicos bailables a esas piezas que suenan en todas las bodas desde hace décadas. Mi hermana estaba hermosa, sin esfuerzo ni exageración, y cuando me vio acercarme con Valeria le cambió la cara de forma inmediata, primero sorpresa, luego alegría. Y finalmente ese gesto de quien entiende el peso de lo que significa presentarle al clan una parte íntima de tu vida. Me abrazó fuerte y me susurró que todo iba a estar bien. Yo, que venía con el pecho apretado desde por la mañana, sentí que el aire volvía a su sitio. No tardaron en encontrarme los comentarios. Un tío, con esa sonrisa que siempre parece un anzuelo, se paró a un lado y dijo que por fin me veía acompañado, mira nada más, como si estuviera narrando una rareza de zoológico. Otro se acercó con un vaso en la mano y celebró en voz lo bastante alta para que lo oyera media mesa que quien lo diría, a este lo ven agarrado de la mano y hasta se ve más decente. No fueron gritos, ni insultos directos, pero conozco el tono. Ese tono es un cuchillo pequeño que no te mata, pero te deja cortes que pican toda la noche. Valeria apretó mi mano sin soltar la sonrisa y se presentó con paciencia, no evitó que la reconocieran, sería imposible, pero tampoco lo empujó. Mi madre nos miró como quien calcula una frase y se guarda dos, y mi padre hizo el chiste de siempre para salir del paso, ese que bien verte, hijo, que en su idioma significa no voy a opinar todavía. Yo estaba listo para soportar la ronda de insinuaciones de siempre cuando ocurrió lo que no había planeado, pero en el fondo esperaba, el silencio. Ese silencio raro que se instala cuando alguien conecta cara y pantalla y entiende que la mujer a la que desayuna todas las mañanas en la televisión está ahí, tomada de mi mano, mirándolo a los ojos como si supiera exactamente qué clase de persona es. Fue un instante apenas, pero alcanzó. No fue un triunfo con trompetas, ni un desplante, fue, más bien,
el mundo poniéndose derecho sin pedir permiso. El DJ bajó el volumen por unos segundos, el bartender dejó de aprender nombres, y yo, que por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de mi cara al entrar a un cuarto lleno de gente. Pensé que tal vez la venganza también podía ser silenciosa, presentarme tal como soy, sin pedir perdón, y obligarlos a mirarse a sí mismos en ese espejo que nunca quisieron ver. Ahí empezó todo. Y sí, la fiesta cambió de eje en el momento en que dimos 2 pasos hacia adentro y se hizo evidente quién era ella para ellos y quién era yo para ella. Lo que vino después, y como algunos intentaron torcerlo a su favor, lo contaré en las actualizaciones, porque cada movimiento tuvo su propio tiempo, su propia estrategia y, sobre todo, su propio costo. Actualización 1. Una semana después del compromiso, cuando el eco de la música y el olor a flores ya eran recuerdo y el vestido de mi hermana había pasado de protagonista a prenda colgada en una funda transparente, empezó la resaca social que siempre llega en mi familia cuando algo no encaja con sus libretos. Fue curioso notar cómo el silencio de esa noche se había convertido en una especie de pausa cargada. Como si todos hubieran inhalado al mismo tiempo frente a la escena de nosotros dos entrando tomados de la mano y ahora no supieran cómo soltar el aire sin hacer ruido. Esa mañana de domingo, con el sol todavía bajo y las tazas aún humeantes, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina con el primer mensaje del chat familiar. Era esa cadena de buenos días con fotos de tazas que manda mi tía la menor, rematada por un comentario que sonaba a broma amable pero tenía filo. Algo como que había sido muy bonito que yo por fin me animara a llevar compañía, seguido de un corazoncito que no suavizaba nada. Leí en voz alta, Valeria estaba desmaquillándose con una paciencia de ritual, y alzó una ceja sin perder el humor, me dijo que no me hiciera responsable por el hambre de espectáculo de nadie, que eso no era mío. Y apoyó la mano en mi espalda de esa forma que me baja el pulso sin necesidad de palabras. El lunes arrancó con normalidad en la redacción y, sin embargo, todo se sentía medio corrido de lugar, como si alguien hubiera movido apenas los muebles de una sala y tuvieras que recordar cómo caminarla de nuevo. Los chicos de producción me felicitaron a su manera, con frases esas que parecen chistes internos, y una compañera me guiñó el ojo diciendo que ahora sí la cafetería del edificio iba a ser nuestra pasarela involuntaria. Valeria entró y salió del estudio con ese estado de concentración que pareciera impermeable a cualquier ruido, pero yo la conozco y vi cómo se le tensaba el cuello cuando revisó su teléfono entre corte y corte. Se acercó a mi escritorio en una pausa y me mostró, sin dramatismo, los mensajes que había empezado a recibir en sus redes, casi todos de gente amable que la veía en pantalla y se alegraba de verla feliz. Pero escondidos entre esos estaban 2 o 3 con apellido familiar y tono de advertencia disfrazada de consejo. Uno decía, con esa manera de escribir que quiere sonar civilizada mientras escupe, que solo venían a decirle que tuviera cuidado conmigo porque era inestable y que mi familia sufría mucho por mis arranques. Y otro remataba que ojalá no estuviera conmigo por lástima porque ese muchacho siempre fue raro. Lo firmaban con nombre completo y coraje pequeño. Valeria no me lo contó como quien pide auxilio, me lo compartió como quien te hace parte del mapa, me dijo que no pensaba responder a nada, que prefería tener todo guardado por si más adelante tocaba poner límites. Y ahí mismo sacó capturas y las almacenó en una carpeta que tituló con humor privado, algo como Museo de Fósiles, porque así tratamos lo desagradable, le quitamos el trono y lo ponemos en una vitrina. Esa tarde mi madre llamó con el tono medido que usa cuando juega a ser árbitro, dijo que todo había estado muy lindo, que mi hermana radiante, que Valeria muy elegante. Y después de dar vueltas como si buscara una puerta por donde entrar soltó lo que venía ensayando, que quizá habíamos sido un poco abruptos al aparecer sin avisarles nada, que no se trataba de esconder, se trataba de compartir. De hacerlos parte, de cuidar las formas. Me quedé en silencio lo suficiente para que se oyera mi respiración y luego le dije que lo de cuidar las formas era un deber de todos, no un privilegio para exigir cuando conviene. Y que esa forma de jugar con mi vida como si fuera tema de sobremesa ya había caducado. Mi madre dijo que entendía pero la palabra entendía le tembló en la lengua, yo también estaba temblando, pero de una manera rara, como si al fin la voz que tenía guardada desde niño hubiera encontrado la salida correcta.
A la hora de la cena, mi padre entró por el carril de los chistes, ese carril estrecho que usa para no comprometernos a nadie, y dijo que qué sorpresa que le diéramos celebridad al apellido. Que ahora sí iba a poder contarle a sus amigos que tenía un yerno famoso, y luego, por fin, dejó caer una frase que honraba lo que había pasado, dijo que me vio entrar derecho, sin encorvar los hombros como antes. Y que eso era lo único que le importaba. Fue breve, pero sentí la madera firme bajo los pies. A media semana, los tíos pasaron de la insinuación tibia a la estrategia torpe. Uno de ellos, el de la sonrisa que siempre parece un filtro de ironía, me mandó un mensaje privado con el encabezado ridículo de hombre a hombre, como si la hombría fuera una licencia para insultar mejor. Y dentro decía que no me hiciera ilusiones, que esas mujeres de pantalla nunca se fijan de verdad en alguien como yo. Que esa historia terminaría con ella colgándome como un trofeo para subir seguidores y después haciéndome pedazos en una columna de chismes. No respondí, no por miedo, sino porque hay conversaciones que nacen muertas y empujarles aire es perder el tiempo. Tomé captura, la guardé con las otras, y respiré hondo. El otro tío eligió la vía pública, dejó caer en el chat de la familia una frase que le salió torcida, dijo que esperaba que Valeria no estuviera conmigo por proyecto. Y cuando mi hermana le preguntó frontalmente qué quería decir, se hizo el confundido y añadió que era un chiste, que no se podía decir nada. Mi hermana no estaba para teatro, escribió sin temblar que aquí no se iba a maltratar a nadie con la excusa del humor, que había límites, que no era negociable. Verla tomar esa postura me partió la dureza en dos, crecimos en la misma mesa, escuchando las mismas burlas, y sin embargo, ahí estaba, poniendo el cuerpo donde más duele. Y me hizo un nudo en la garganta que no me avergüenza contar. Valeria, mientras tanto, no se escondió ni teatralizó. Cuando un primo que hace años no me escribe le dejó un comentario debajo de una foto suya diciendo que qué suerte tenía yo, con ese tono que convierte a una mujer en medalla. Me miró con esa mezcla de risa y asco que usa para las tonterías, y me preguntó si quería que respondiera o prefería que dejara que se pudrieran solos. Le dije que yo no quería espectáculo, que lo único que me importaba era que ella no cargara con un peso que no le corresponde, y me contestó que yo no la estaba arrastrando a nada. Que estaba caminando conmigo a un ritmo que nos habíamos dado, y que si era necesario, hablaría con nombre y apellido, pero que prefería reservar la voz para lo indispensable. Esa noche, en la mesa de la cocina, dibujamos una línea en un papel, de este lado estaban los temas personales que solo nosotros decidíamos cuándo y cómo compartir, y del otro lado, el ruido. El ejercicio parecía infantil y fue un ancla, cada vez que llegaba un murmullo nuevo, una captura más para el museo, lo cruzábamos por esa línea y decidíamos si era ruido o si exigía una acción concreta. El ruido se convirtió en intento. 2 días después, el productor ejecutivo de nuestro noticiero me llamó a su oficina con esa voz que no dramatiza porque justamente vive apagando incendios que el público jamás ve. Me preguntó con delicadeza si estaba todo bien, si había algo de lo que debiera estar al tanto para proteger al equipo, y me mostró un correo que había llegado a la cuenta general. Escrito por alguien que firmaba con un nombre de mujer que no aparece en nuestra familia pero se parecía inquietantemente a la sintaxis de mis tíos, donde aseguraban que yo, por ser pareja de una presentadora, tenía acceso a información privilegiada y que eso podría sesgar la redacción y que tal vez convenía revisar mis métricas de desempeño y mis horarios. El productor me lo enseñó con una ceja levantada, como quien muestra un mal disfraz, y me dijo que no me preocupara, que conocían mi trabajo, que si algo tenía el periodismo era olfato para el teatro. Y que ya habían archivado el correo en la carpeta donde van las quejas hechas por resentimiento. Aún así, me propuso algo sensato, documentar todo, no por paranoia, sino por higiene. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y rabia, alivio por saber que en el terreno profesional no me iban a empujar bajo el autobús, rabia por constatar que la intención de lastimar estaba cruzando ya fronteras que no les pertenecen. Decidimos, entonces, poner nombre a lo que veníamos haciendo sin nombrarlo, una estrategia. Nada de discursos en la sala familiar, nada de escenas en comidas dominicales, nada de garras al aire a menos que cruzaran una línea legal o laboral, en cambio, límites y consecuencias.
Si alguien escribía para difamar, captura y archivo; si alguien insistía en insinuaciones en presencia de mi hermana, respuesta firme y sin adjetivos; si alguien se atrevía a tocar el terreno del trabajo. Reunión con la persona indicada y minuta guardada. Se siente raro hablar de estrategia para lidiar con gente que, en teoría, debería quererte, pero justamente la palabra estrategia nos quitó el temblor de la improvisación y nos dio una sensación de dignidad que hacía falta. En medio de todo, hubo un gesto que me enseñó que la venganza no siempre tiene que venir con trompetas. Emily, la prometida de mi hermana, me llamó una tarde y me dijo que quería invitar a Valeria y a mí a una cena pequeña, nada de fuegos artificiales, solo una mesa y buena comida, para que habláramos sin el ruido de fondo. Nos recibió en su apartamento con una lasaña que olía a domingo y un vino que no presumió, y nos sentamos los cuatro, mi hermana con las manos inquietas pero la mirada fija. Y Valeria con esa forma suya de escuchar como si lo que dijeras valiera siempre la pena. Emily dijo que sabían que no era fácil para nosotros, que no iba a fingir que su lado de la familia era un jardín, que había comentarios y miradas y tías que todavía preguntaban cosas que ya no tenían cabida. Pero que estaban listas para poner límites también, y que si en algún momento nos sentíamos fuera de lugar, ellas iban a ser las primeras en hacernos espacio de vuelta. Mi hermana respiró largo y añadió que los compromisos, más allá del anillo y las fotos, eran estas mesas, estas decisiones, estos pactos. Salimos de esa casa con el corazón menos apretado y la certeza de que no todo eran trincheras. Cerré la semana con una llamada que no esperaba. Era mi tío, el de la sonrisa que nunca es del todo sonrisa, pero esta vez su tono tenía menos gasolina. Dijo que quería hablar como adultos, que tal vez se le había ido la mano con los chistes, que yo sabía cómo era él, que no lo hiciera más grande. Le respondí que, justo porque ya sé cómo es, no iba a permitir que lo siguiera haciendo en mi vida sin consecuencias, y que a partir de ese día, cualquier comentario sobre mi relación se consideraría una falta de respeto que pondría distancia real entre nosotros. No elevé la voz, no hubo insultos, no le di el placer del drama. Colgamos en seco, y ahí, sin aplausos ni testigos, sentí la primera pieza de mi venganza acomodarse. No era humillarlo ni exhibirlo, era desactivar el escenario que lleva décadas usando como trinchera. Era quitarle la platea. Esa primera actualización no tiene un golpe de efecto cinematográfico, no hay portazo ni revelación espectacular. Tiene, en cambio, trabajo de carpintería fina, el registro de cada mensaje, el cuidado de cada límite, el respaldo silencioso en el trabajo, el pacto con los aliados. El esfuerzo consciente por no convertir la vida en una pelea constante, y la decisión, tomada con calma, de no volver a entrar a un salón con la cabeza gacha. La venganza, entendí esa semana, puede ser una disciplina, mirar a los ojos sin temblar, sostener el propio nombre con las dos manos, y dejar que la gente que apostó por verte caer se vaya quedando sola con su eco. Lo demás vendría después, paso a paso, con el tiempo jugando a nuestro favor. Actualización 2. 2 semanas después del compromiso, cuando la casa volvió a oler a café recalentado y no a flores caras, el ruido se reorganizó como se reorganizan las cosas que no encuentran su lugar, se volvió más agudo, más directo. Menos disimulado. La carpeta que Valeria bautizó como Museo de Fósiles empezó a engordar con capturas que llegaban a deshoras, mensajes que se disfrazaban de consejo y tenían cuchillo. Y comentarios en grupos de barrio que parecían escritos desde una mesa de cocina con demasiada confianza y muy poco pudor. Había algo casi infantil en la mecánica, el primer empujón se daba en privado, si no había reacción se buscaba una esquina pública, y si tampoco funcionaba, entonces se intentaba tocar el trabajo como quien empuja un jarrón a ver si se rompe. Yo seguía yendo a la redacción con la misma puntualidad de siempre, empujando titulares contra el reloj, y Valeria seguía saliendo del estudio con esa cara lavada que me gusta más que el maquillaje de cámara. Pero ahora nuestras noches incluían un ritual nuevo, sentarnos con el portátil abierto, revisar qué había llegado, guardarlo sin dramatismo. Y decidir si aquello era ruido que había que dejar pasar o un cruce de línea que exigía una respuesta con nombre y apellido. Un domingo cualquiera, con ese sol que quema menos y engaña más, fuimos al asado en casa de mis padres porque mi madre insistió en que era importante no desaparecer,
como si la presencia fuera garantía de paz. Llegamos temprano, cuando la parrilla todavía estaba tratando de encender y el mantel plástico tenía ese brillo de supermercado, y el aire olía a carbón mojado y a salsa para ensalada recién abierta. El reparto de roles era el de siempre, mi padre peleando con los fósforos, mi madre en carrera entre la cocina y el patio, las tías en ronda con platos de vidrio que crujen al apoyarlos, y mis tíos en el perímetro, sosteniendo vasos con la seguridad de quien cree que su opinión es el centro de la mesa. Valeria se plantó a mi lado con esa calma que no es frialdad, es un aviso, y yo me repetí que no habíamos ido a dar explicaciones, que el simple hecho de estar ahí ya era un límite. La primera embestida fue disfrazada de halago, una tía me dijo que qué bien me veía acompañado, como si fuera una novedad exótica, y a Valeria le preguntó si la cámara no la volvía vanidosa. Valeria sonrió de esa forma que despeja sin invitar a seguir, dijo que la vanidad no se lleva bien con el despertador de madrugada, y cambió de tema preguntándole por su jardín. La tía, privada del espectáculo, fue a buscar otra silla. El asado arrancó a medias, mi padre por fin logró que la llama obedeciera y las primeras bandejas pasaron de mano en mano. Yo estaba sirviéndome un poco de ensalada cuando uno de mis tíos, el de la sonrisa con borde, se me acercó por el costado como quien se cuela en una fila, me palmeó el hombro con esa confianza que jamás me pidió. Y dijo que lo mejor era que yo no me subiera a las nubes, que esas mujeres de pantalla ven y se van, que tuviera cuidado con ilusionarme. Lo dijo sin levantar la voz, con ese tono de consejo que se usa para disfrazar la maldad de experiencia, y yo me quedé mirando la bandeja de tomates como si ahí estuviera la respuesta. No la había, pero estaba Valeria, que notó el gesto, se acercó sin hacer ruido y, ya dentro de la conversación, dijo que se alegraba de que todos estuviéramos allí para celebrar a mi hermana y que prefería guardar las teorías para un club de lectura donde no hubiera comida de por medio. Mi tío sonrió como sonríen los que no entienden un límite a la primera, dijo que solo bromeaba, que yo siempre había sido muy sensible, y se fue a repetir el chiste en otra esquina. A esa hora yo ya sabía que la tarde se nos haría larga, así que me puse en modo ahorro de energía, hablar solo cuando la frase pusiera ladrillo, no cuando gastara aire. Esa noche, con el olor a parrilla pegado a la ropa y el cansancio pegado a los párpados, nos llegó la señal de que la cosa había pasado de la charla de patio a la plaza del pueblo. Un mensaje reenviado por un primo con el que nunca hablo traía una captura de un grupo de Facebook de la zona, uno de esos foros de vecindario donde se vende un sofá, se pregunta por un plomero y, de vez en cuando, se practica el deporte favorito de los aburridos, insinuar. El texto venía de un perfil con nombre de mujer y apellido que me resultaba vago, hablaba de lo peligroso que era mezclar trabajo y vida personal, de cómo una presentadora se estaba relacionando con un redactor del mismo noticiero y que eso podía afectar la integridad de la información. Y remataba con un solo lo pongo aquí porque me preocupa la comunidad, que en realidad quería decir solo lo pongo aquí para que arda despacio. Habían colgado, además, una foto tomada sin permiso en una cafetería de barrio donde salíamos de espaldas, la clase de imagen que toma a alguien que se cree invisible. No hizo falta más de un minuto para que mi hermana se diera cuenta de que la administradora del grupo era amiga de la esposa de ese tío que disfruta del borde. Y en otro minuto Emily ya había solicitado ingreso al grupo para ver el hilo entero. El patrón era tan claro que dolía de lo obvio. Al día siguiente fui a hablar con la gente de comunicaciones de la cadena. No queríamos un escándalo, queríamos un procedimiento. Les enseñé las capturas de los mensajes, el correo anónimo que la semana anterior había llegado a la cuenta general pidiendo revisar mis métricas y la publicación del grupo de barrio. La jefa de comunicaciones, que ha visto más incendios que un bombero viejo, me escuchó sin interrumpir, pidió que le reenviara todo, y fue tan práctica como yo necesitaba que fuera. Me dijo que la empresa no controla la vida personal de nadie, pero sí protege a su gente de campañas de hostigamiento. Que lo prudente era separar por escrito nuestras funciones en aire y fuera de aire para que no hubiera malentendidos, y que ella misma enviaría una carta breve, con membrete y firma suya, pidiendo que se retirara la publicación por contener insinuaciones falsas y por usar imágenes sin permiso. No era una demanda, no era una guerra, era una forma de decir aquí hay adultos. La carta salió esa misma tarde,
el post desapareció antes del anochecer, y la administradora del grupo publicó un mensaje ambiguo diciendo que se había bajado por respeto. Yo no salté en la cocina ni levanté los brazos, solo me serví agua, abracé a Valeria por la cintura y pensé que esta era la clase de venganza que sí me interesaba, la que no pide aplausos. Pero reordena los muebles de un cuarto donde otros venían dejando basura. Que se bajara el post no significó que entendieran. Esa misma noche, mi tío me llamó con un tono que quería sonar indignado y se quedó en histérico, acusándome de llevar asuntos de familia a instancias externas. Dijo que cómo se me ocurría hacer quedar mal a gente de la casa, y yo, con la calma prestada por el papel con membrete, le contesté que familia no es un escudo para lastimar. Que a partir de ese día toda comunicación sobre mi relación iría por escrito, y que cualquier prensa o rumor que tocara mi trabajo tendría respuesta del departamento que corresponde. El silencio que vino después tuvo una textura nueva, como si por fin le hubiera cerrado la llave al agua que goteaba desde hace años. Colgamos sin despedidas, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi voz no se había escondido detrás de los dientes. Pasó un mes y la vida siguió avanzando con su mezcla de rutina y pequeñas alarmas. En la redacción, mi jefe de línea formalizó en un correo lo que ya veníamos haciendo de facto: yo no escribiría piezas que Valeria presentara en cámara y, cuando coincidiera por turnos, otro redactor tomaría esa escaleta. Era una separación limpia que, además, nos dio tranquilidad. En casa, la cocina se volvió refugio, nos dio por hacer sopas largas, de esas que necesitan tiempo y fuego bajo, y de alguna manera dejarlas murmurar en el fogón era la forma más sencilla de recordarnos que no todo tenía que acelerarse. Un viernes por la tarde, mi hermana nos invitó al ensayo del catering. Emily quería probar el menú con gente cercana y de paso afinar detalles de la distribución de mesas. Fue la primera vez que las vi trabajar como equipo contra algo que no era el menú ni las flores. Tenían una lista clara de intervenciones de micrófono y nombres asignados con horarios, y en esa lista no aparecían mis tíos. Lo dijeron sin teatralidad: la fiesta era para celebrar su compromiso, no para que nadie improvisara discursos con doble filo. Yo me ofrecí a hablar con el DJ para reforzar que no se aceptaban sorpresas de micrófono, y Emily me agradeció con esa mirada de quien entiende que, a veces, la venganza más efectiva es quitar el escenario a quienes viven de secuestrarlo. El día del software, en un salón pequeño detrás de una panadería que hace tartas que valen la excursión, el plan se ejecutó como estaba escrito. Llegamos temprano, acomodamos centros de mesa con flores de estación, y cuando los primeros familiares entraron con sus paquetes envueltos en papel brillante, yo ya había hablado con el encargado de sonido. La tarde transcurrió entre risas, anécdotas que sí daban gusto, y regalos útiles que no pretendían ser espectáculo, hasta que uno de mis tíos, con vaso en mano y esa inclinación natural por los focos, intentó tomar el micrófono solo un minuto. El encargado le sonrió y le dijo que estaba fuera del programa, y mi hermana, con la firmeza aprendida en estos meses, se acercó a explicarle que ese no era el lugar para bromas ni para frases de borracho con invitación. El tío se ofendió a su estilo, que es una mezcla de ceja levantada y suspiro dramático, y se fue a quejar a la mesa de las tías, que lo miraron sin ganas de aliarse. Vi cómo el gesto de pérdida de control le desordenó los hombros, y no voy a negar que me supo a reparación. No hacía falta verlo humillado, bastaba con verlo desarmado. Hubo, sin embargo, otro intento de colarse por la endija. Una tía, la de las preguntas que parecen inocentes hasta que muestran los dientes, se acercó a Valeria durante el café y le soltó esa curiosidad disfrazada de interés. Quiso saber si no le preocupaba que la gente pensara que nuestra relación era buena publicidad para el noticiero, y si no le daba miedo que un día yo usara su imagen para impulsar mi trabajo. Valeria, que había aprendido la coreografía, apoyó la taza en el platito con cuidado y le dijo que le preocupaban otras cosas más reales, como el respeto, el sueño, los horarios que rompen el cuerpo. Y que si alguna vez sintiera que alguien la miraba como un trampolín, no seguiría ahí ni un día, pero que yo era exactamente lo contrario. La tía quiso replicar y mi hermana, que había aparecido como por azar, le dijo que ahorraríamos todos mucha energía si ese tipo de preguntas se dejaban para quien no conociera a los involucrados.
La conversación murió por desnutrición, que fue la forma más elegante de matarla. En paralelo, y porque el veneno suele buscar cualquier vena, llegó un correo nuevo a mi jefe de estándares, firmado por alguien que citaba artículos que no conocía y reglas de ética que no manejaba, asegurando que era imposible que yo hiciera mi trabajo sin sesgos y dormía con una presentadora del mismo noticiero. Fue la primera vez que la molestia me subió a los pómulos de una forma que reconozco desde niño, esa sensación de calor que no quieres que se note y que, sin embargo, te colorea. Mi jefe me llamó al escritorio, revisamos juntos lo que ya estaba escrito por correo, miró la computadora como se mira un perro que ladra y no muerde, y me dijo que respondía a él. Su respuesta fue corta y perfecta, informó que la separación de funciones estaba por escrito, que mis piezas eran revisadas igual que todas y que, de persistir el hostigamiento, la cadena se reservaba acciones legales. Adjuntó, además, mi evaluación trimestral, donde constaba que desde antes de que Valeria y yo empezáramos a salir mis textos pasaban la revisión sin tachones graves. Nunca me había sentido tan protegido en una oficina. No por la idea de llevar a nadie a un juzgado, sino por ver a un adulto con autoridad poner el cuerpo en el lugar correcto. Con cada puerta que se cerraba, el grupo que sostenía los hilos fue quedándose con menos teatro. Mi hermana, que ya no estaba para concesiones, tomó la decisión de salir del chat familiar grande y abrir uno pequeño con nombre simple donde estábamos quienes sumábamos. Mi madre se resistió al principio, le pareció una poda cruel, hasta que un sábado por la tarde, mientras horneaba un pastel que siempre se le hunde en el centro y sin embargo insiste, admitió en voz baja que estaba cansada de sostener conversaciones que la dejaban con dolor de cabeza. Mi padre, que evita los naufragios guardando silencio, esta vez me escribió por su cuenta que quizá le había tomado más de media vida entender que el humor mal usado es violencia, y que iba a aprender a llegar sin chistes. Lo leí en el estacionamiento de un supermercado, con una bolsa de verduras colgando del antebrazo, y me di permiso de quedarme ahí un minuto con los ojos cerrados. Un mensaje no repara una biografía, pero señala el camino. La segunda actualización no tiene fuegos artificiales, tiene ajuste y tiene método. Los empujones anónimos se encontraron con una pared de oficio, las insinuaciones de sobremesa se toparon con una escaleta cerrada y el afán de control se quedó sin micrófono. No es que el veneno desapareciera, es que perdió presión. Valeria y yo, mientras tanto, nos fuimos a casa a cocinar un estofado que tardó horas y nos dejó la cocina empañada y el cuerpo tibio, y cenamos en silencio largo, de esos que no pesan. La venganza, entendí mejor, no iba a ser una escena que se cuenta con aplausos, iba a ser un hábito, cuidar nuestra casa, blindar el trabajo, no perseguir la aprobación de quien solo sabe darla cuando le conviene. Y sobre todo, sostener el relato de nuestra vida con palabras dichas a tiempo. Lo demás, ese pequeño temblor en los hombros de mis tíos cuando un plan no les sale, iba a convertirse en ruido de fondo. Y si algún día intentaban cruzar otra línea, la carpeta del Museo de Fósiles estaba lista, pesada, ordenada, esperando su turno. Actualización 3. 3 meses después de aquella primera resaca y del ajuste que hicimos para separar el ruido de lo real. El clima ya había cambiado y la ciudad amanecía con ese frío limpio que obliga a sacar los abrigos del fondo del closet y que, sin embargo, te regala cielos despejados como una promesa. En el trabajo, la rutina se había asentado en su carril, yo entraba temprano, peleaba con verbos, discutía con los editores lo discutible y volvía a casa con las manos manchadas de tinta invisible. ¿Qué es cómo se te quedan pegadas las historias cuando pasas el día ordenándolas? Valeria seguía en sus madrugadas de estudio, y cada vez que la veía salir con el cabello aún húmedo y esa mirada que va un paso por delante de la escaleta, me sorprendía pensando que nada de lo que había dicho mi familia sobre mi destino había tenido la menor importancia ante este hecho tan simple, había construido una vida que podía mirar a la cara. El ruido no había desaparecido, porque el ruido no se extingue, se transforma, ya no eran comentarios en voz alta en el patio ni chistes con vaso en mano. Ahora el zumbido se movía como se mueve una corriente fría por debajo de una puerta mal sellada, a veces en forma de un mensaje reenviado por manos que aseguran que solo quieren que uno esté al tanto. A veces a través de amistades viejas que aparecen con noticias que huelen a basura reciclada. El Museo de Fósiles siguió creciendo,
pero lo hacía con menos espectáculo y más constancia, como si quienes lo alimentaban ya no buscaran una explosión, sino una filtración que nos agotara en silencio. Aprendimos a no otorgarles el desgaste. Lo que sí cambió fue el terreno debajo de sus pies, y ese cambio no lo producimos con discursos, sino con procedimientos. La cadena hizo algo tan simple como poderoso, convirtió en norma lo que ya veníamos practicando. Recursos Humanos nos pidió, con cortesía y seriedad, un documento conjunto donde dejáramos por escrito cómo íbamos a evitar conflictos de interés. Qué piezas no cruzaría yo con la pantalla de Valeria y qué mecanismos de revisión se aplicarían cuando, por agenda, eso resultara inevitable. Lo firmamos en una sala de reuniones con paredes de cristal y una cafetera que jamás hace buen café, y fue una firma sin trompetas, pero cargada de sentido. Un par de semanas después, Estándares y Prácticas incluyó nuestro caso, sin nombres, como ejemplo de manual en una pequeña capacitación interna sobre límites sanos en equipos que comparten más que un pasillo. Nadie pronunció nuestros apellidos ni mostraron nuestras caras, y sin embargo, el legado estaba ahí. Lo que mis tíos quisieron usar para pintarnos como un problema se transformó, lentamente, en una mejora del lugar donde trabajábamos. Fue la clase de venganza que uno no puede colgar en la pared, pero sí reconocer a la distancia cuando respira mejor. Mientras todo eso tomaba forma en el edificio, afuera la vida nos pedía otros ejercicios. Una mañana de sábado, el director de la biblioteca pública del barrio donde crecí nos invitó a un día de lectura para niños. Había visto una nota que Valeria presentó sobre programas de alfabetización en comunidades migrantes y pensó que haría bien tener caras conocidas sentadas en la alfombra, haciendo voces diferentes para personajes que no existen y, sin embargo, logran lo que pocos discursos logran, que un niño se quede quieto por gusto. Aceptamos sin pensarlo demasiado, llegamos temprano, olía a crayones y a papel viejo, y nos sentamos a leer historias de viajes en tren y mapas de tesoros que recordaban a los veranos que ya no se repiten. Alguien del personal tomó 2 fotos, nada invasivo, y las subió a las redes de la biblioteca con un texto breve que hablaba de comunidad. Nunca imaginé que ese gesto inocente se convertiría en un cuadro de contraste tan claro. En cuestión de horas aparecieron los comentarios alegres de vecinos que me recordaban de niño, de maestras que dejaron un corazón tímido, de padres que agradecían el rato, y en medio de todo eso, 2 o 3 intervenciones con el sabor de siempre, esas líneas que pretenden aguar la jarra con una insinuación barata. Lo interesante fue que no nos tocó responder, los propios usuarios, gente común sin agenda, pusieron las cosas en su sitio con una sencillez que me dejó con un nudo limpio en la garganta. Alguien escribió que si de algo hacía falta más en este país era de adultos que se sentaran en el piso para leerle a los hijos de otros, y que el resto eran ganas de molestar. Yo pensé que a veces la comunidad entiende antes que la familia. Con el paso de las semanas, y quizá por esa resistencia silenciosa que no les daba material, mis tíos buscaron otros caminos menos visibles. Una tarde, un compañero de la universidad me escribió para avisarme, con ese tono de amigo que solo quiere evitar que te caigas, que un blog de chismes de entretenimiento había publicado un ciego donde se insinuaba que una presentadora de noticias había empezado a salir con un redactor de su equipo para impulsarlo, y que eso había generado tensiones internas. El texto no nos nombraba, pero el círculo era tan estrecho que cualquiera que compartiera edificio podía ver los puntos unidos. Lo primero que sentí fue un cansancio viejo en medio del pecho, lo segundo fue una claridad nueva. No hicimos hilo en redes, no salimos a explicar durante párrafos, no dimos entrevistas ni ofrecimos declaraciones, hicimos 2 llamadas. La primera fue a la jefa de comunicaciones, que ya tenía el artículo impreso en su mesa con 2 anotaciones a mano, me dijo que había contestado con un correo educado, recordando que la información era falsa y que como medio no alimentarían rumores, y que, además, habían contactado al abogado de la compañía para tener lista una nota de advertencia en caso de que insistieran. La segunda llamada fue a mi hermana. Nos sentamos con ella y con Emily en una cafetería chiquita, de esas que en invierno huelen a pan de plátano y café tostado, y les propusimos algo que veníamos sabiendo desde antes de los rumores. Anunciar nuestro compromiso en voz baja, con la gente que de veras sumaba, antes de que alguien con prisa decidiera convertirlo en moneda de cambio. No por miedo,
sino por pertenencia. Acordamos una cena pequeña en el departamento de Emily, solo familia elegida, sin discursos ni brindis largos. Cuando colgamos, Valeria y yo nos quedamos en la acera un rato, con ese frío que corta los labios y hace que el aliento se vea, y tuvimos la misma sensación. Que nadie nos quitara el derecho a contar nuestra historia con nuestras palabras. No hicimos invitaciones con florituras ni una lista interminable de nombres, solo un mensaje sencillo de esos que no admiten doble lectura. Aquella noche el edificio de Emily se sentía más cálido de lo normal. Había una mesa de madera al centro con platos desparejados que parecían escogidos a propósito. Y el aroma de una sopa de tomate que me llevó directo a un enero de hace demasiados años. Mi hermana sirvió vino con mano firme, Valeria soltó la risa que yo guardo para los momentos que exigen verdad, y dijimos lo que teníamos que decir sin adornos ni suspenso, que nos íbamos a casar. Que lo habíamos decidido en una noche de cansancio honesto, que sería un proceso sin prisa, que no queríamos espectáculo, que los queríamos ahí y que, si alguien sentía que esto le incomodaba al punto de nublarle la vista, preferíamos que se cuidara desde su casa. Hubo lágrimas discretas, abrazos que no performaron, y un silencio de esos que esta vez no cortaban, sino que abrigaban. Mi madre no estaba, porque ese era el acuerdo implícito de esa cena, pero me escribió al día siguiente con un mensaje menos teatral que de costumbre. Dijo que le daba miedo meter la pata y que necesitaba tiempo para aprender otra manera de estar. No le respondí con reproches, le mandé una foto de esa mesa y le dije que había silla para ella cuando quisiera sentarse. Mi padre, más claro esta vez, llamó para decir que solo le importaba que yo caminara derecho y que no estaba dispuesto a seguir riéndose de chistes viejos para pagar peajes. Esa frase se acomodó en mi espalda como una mano. El impulso de esa noche provocó un reacomodo inmediato, y el primero en mover mal la pieza fue, otra vez, el tío del borde. Un domingo, en casa de mis padres, llegó con un sobre Manila bajo el brazo, como si llevara pruebas de un crimen, y lo dejó con cierto teatro sobre la mesa de la cocina, entre servilletas y platos de pastel. Dentro había impresiones del blog de chismes, una lista de horarios de nuestro noticiero con marcas hechas con resaltador, y una carta escrita de su puño y letra donde sugería que lo más sano era que alguno de los dos renunciara para no contaminar el ambiente laboral. Lo dijo mirando alrededor para medir los efectos, buscando testigos y aliados con la misma ansiedad con que uno busca señal en un sótano. Nadie se movió. Valeria tomó las hojas con calma, las guardó en el sobre sin leerlas, y habló con un tono que yo no le conocía, que no era de estudio ni de sala de redacción, era el tono de una mujer que ya renunció a pedir permiso. Dijo que no iba a volver a explicar lo que la empresa ya había dado por zanjado, que ese papel no era una conversación, era un intento de control, y que si insistía en hostigarla a ella o a mí, lo siguiente que recibiría no sería una respuesta, sería un documento firmado por un abogado con términos que sí iba a entender. Lo dijo una sola vez. Mi tío intentó sostener la mirada y no pudo. La esposa, que lleva meses atrapada entre el ridículo y la lealtad, murmuró que quizás se estaba yendo de manos, y ahí se quebró la geometría del momento. Yo añadí lo mío con pocas palabras y mucho peso, que esa era la última vez que aceptaríamos un papel así en una mesa de mi madre, y que a partir de ese día, si había algo que quisieran decirnos, lo enviaran por correo electrónico, con nombre y apellido, para adjuntarlo a un expediente. No fue un portazo, fue el sonido de una puerta que al fin encaja en su marco después de años descolgada. Esa misma semana, por si faltaba una firma, le pedí a un abogado amigo del trabajo que me ayudara a redactar una carta breve, sin adjetivos. Que recogiera lo vivido y pidiera formalmente el cese de cualquier campaña de difamación, pública o privada, bajo la advertencia clara de que, de continuar, tomaríamos medidas. No mandamos la carta con tambores ni con notario de película, la enviamos por correo certificado, con copia a quien debía tener copia, y la guardamos en nuestra carpeta, que para entonces ya no parecía un museo, sino un manual de supervivencia. La respuesta no fue una guerra, fue el silencio torpe del que recibe por primera vez un papel que no puede doblar en cuatro y tirar a la basura. Lo supe porque, durante la cena del cumpleaños de mi madre,
el tío que siempre hace chistes de caza y pesca y no ha salido al bosque en años se acercó a servirse más ensalada y, con voz baja, me dijo que él no estaba de acuerdo con la forma en que estaban llevando las cosas. No lo dijo por valentía, lo dijo por vergüenza de que se le hiciera tarde, pero me alcanzó para entender que las placas tectónicas habían rozado. En casa, la vida siguió con esa combinación rara de rutina y reparación. Valeria y yo nos dimos el lujo de un fin de semana sin agenda, elegimos una película vieja que huele a sofá y a mantas, cocinamos algo lento que necesitó paciencia, y hablamos por fin de lo que sí queremos construir. Más allá de poner límites a lo que no vamos a permitir. Hicimos listas a mano de cosas pequeñas que sostienen una casa, reemplazar una lámpara que parpadea, colgar una foto que lleva meses apoyada en el pasillo, comprar una alfombra que haga menos eco el invierno. Habrá quien piense que esto y la venganza no tienen relación, pero a mí me parece que la venganza real es también esa, negarles a quienes quieren verte ardiendo el placer de que tu casa huela a humo. Para entonces, el plan de mi hermana y de Emily para su boda había avanzado con líneas claras. Decidieron, sin pedir permiso, que habría una lista depurada de invitados, que nadie con historial de convertir las fiestas en escenarios tendría micrófono ni mesa privilegiada. Y que preferían una celebración más pequeña con risa honesta a una multitud en la que volara el cuchicheo. Mi madre se resistió unos días, le dolía aceptar que una parte de la familia se quedara fuera, y no por jerarquía, sino por higiene emocional. Entendí su pena, porque la tradición, aunque nos lastime, también calienta. Pero cuando se sentó con mi hermana, la escuchó hablar del futuro de una manera tan simple que desarmó cualquier defensa, dijo que quería entrar a esa sala sin el peso de vigilar quién abriría la boca para arruinar las fotos. Que quería bailar sin estar pendiente de quién, a la mitad de una canción, empezaría con el sermón de siempre, y que si su boda debía ser la primera noche en que la familia aceptara que la paz vale más que la cédula de identidad. Pues que así fuera. Mi madre respiró, apretó los ojos y dijo que haría lo que fuera necesario para que su hija cruzara esa pista sin miedo. Ese fue otro ladrillo de nuestro edificio. La tercera actualización no trae explosiones ni cámaras escondidas ni reconciliaciones de novela. Trae otra cosa, quizá menos narrable y más contundente, la sensación nítida de que el poder cambió de manos porque dejamos de sostenérselos. Convertimos los empujones en documentos, las insinuaciones en procedimientos, los escenarios robados en listas cerradas. Y los micrófonos que siempre terminaban donde no debían en un sistema simple donde solo habla quien construye. Si hace unos meses alguien me hubiera dicho que la venganza, la nuestra, iba a parecerse tanto a una administración ordenada de la vida, me habría reído. Hoy me encuentro aceptando que esto es exactamente lo que necesitábamos, que cada intento de arrastre termine archivado con sello y fecha, que cada gesto de apoyo tenga nombre y comida caliente. Que el trabajo respire por cuentas claras y que, cuando alguien se atreva a poner un sobremanila sobre la mesa, no encuentre la platea esperando, sino una puerta que se cierra con un clic limpio. Lo que viene después todavía no está escrito, pero el terreno ya no es el mismo, y eso, en una familia acostumbrada a escribir el guión de todos, es una victoria que sí se siente. Actualización 4. Medio año después, cuando las hojas ya habían terminado de caer y la ciudad empezaba a oler a closet recién destapado, la vida había tomado una forma más mansa por fuera y bastante más ordenada por dentro. En el trabajo las cosas rodaban sin saltos, yo llegaba temprano, ensamblaba piezas con los editores, evitaba de manera deliberada las escaletas que Valeria presentaba. Y volvía a casa con ese cansancio de quien empuja un carro que al fin obedece. Valeria seguía con sus madrugadas, la taza de café como extensión de la mano, y esa rutina de quitarse el maquillaje frente al espejo del baño que siempre me parece una declaración de honestidad. Debajo de la pantalla hay una mujer que necesita dormir, comer a horas decentes y no discutir con desconocidos. El Museo de Fósiles crecía con pereza, como crecen las cosas que ya no encuentran quien las aplauda, aún así, cada tanto llegaba alguna captura de pantalla con el mismo guión viejo vestido con palabras nuevas. Y la archivábamos con el mismo procedimiento de siempre. A cambio, el mundo cercano parecía alinearse. Mi hermana y Emily ya tenían fecha, menú, proveedores con contrato y una lista de invitados cortada con bisturí de paciencia.
Decidieron priorizar la paz, no la tradición, y aunque a mi madre al principio se le hizo un nudo en la garganta, lo deshizo cuando entendió que la fiesta no era un examen para parientes ni un plebiscito. Era el primer día de una casa, y en esa casa no cabía el ruido. Yo veía a mi madre hacer ese tránsito con un respeto nuevo, no por las palabras, sino por los silencios. Aprendió a no buscar la risa de mesa larga como salvavidas y a dejar pasar el comentario que antes hubiera alentado por nervio. Mi padre también cambió de carril. Empezó a aparecer con ayuda concreta en lugar de frases de paso. Lo vi cargar cajas, resolver con el electricista, cruzar listas con Emily sin necesidad de micrófono, y ese fue quizá el gesto más claro de mi vida entera. Su apoyo dejó de parecer un chiste y se volvió una herramienta. La semana del ensayo general, ese jueves en el que se prueban entradas y se ajusta el sonido y el encargado del salón recita reglas como un catecismo. Recibimos el último intento serio de convertir una fiesta en escenario. Le llegó al correo institucional del noticiero una denuncia anónima redactada con solemnidad impostada donde se aseguraba que nuestra relación era un conflicto de interés que desprestigiaba a la cadena y que, por el bien del público, uno de los dos debía apartarse de su cargo. No me sorprendió el contenido, me sorprendió el timín. Legal respondió con una de esas cartas que parecen cortas hasta que las lees dos veces, recordaban que la empresa ya había adoptado medidas, que la separación de funciones era una práctica consolidada, que no existía ningún incumplimiento y que insistir con difamaciones podía tener consecuencias. Lo que me importó no fue la amenaza velada, fue el tono de adulto en el cuarto. Lo curioso vino después. Seguridad Interna nos escribió en paralelo, no para asustarnos, sino para informarnos que habían observado un patrón de envío que coincidía con mensajes previos, nada que señalara a una persona con nombre y apellido. Pero suficiente para concluir que esto no era la advertencia cívica que proclamaba ser, sino la obsesión de alguien con acceso a información familiar. Guardé el correo con la misma parsimonia con la que lavo una taza al final de la noche y me prometí a mí mismo que no dejaría que una sombra dictara la luz de ese fin de semana. Ese mismo día, en el grupo pequeño que mi hermana abrió para la gente que suma, confirmamos logística de seguridad. El contrato del salón incluía una cláusula de conducta, no habría micrófonos abiertos. Las copas se servirían con control, y de haber cualquier intento de sabotaje, se actuaría sin discursos ni escenas, con la discreción de un equipo que prefirió planear antes que improvisar. El ensayo fue una fotografía de familia que elegí guardar. Llegamos al salón todavía con olor a madera recién encerada, las luces bajas ensayando sombras, los músicos probando una canción que suena a promesa cuando no está completa. Emily repartía indicaciones con una serenidad que contagia, mi hermana hacía el esfuerzo consciente de delegar para que las manos le dejaran de temblar. Mi madre se mantenía ocupada con cosas pequeñas para no rizar el pensamiento, y mi padre, que siempre le tuvo miedo al ridículo, se probó un discurso corto, sin chascarrillos, que le salió limpio. Valeria estaba a mi lado como ha sabido estar desde el principio, ni delante, ni detrás, conmigo, poniendo el cuerpo donde a veces a mí me faltaba. En ese cuadro los tíos aparecieron tarde, no porque la agenda se les hubiera complicado, sino porque el espectáculo siempre llega fuera de tiempo para quedar en la foto. Intentaron tomar sitio cerca del atril con esa astucia de salón que les funciona cuando las reglas no existen, y se encontraron con un cartelito con letras discretas que decía reservado. No hubo necesidad de discusiones. La persona del salón con quien habíamos hablado la víspera se acercó a explicar, sin pedir permiso, que los discursos estaban asignados y que los micrófonos no se improvisaban. Uno de mis tíos, el de la sonrisa de borde, se rió para sí, como si la norma fuera un juego que sabría doblar con paciencia. Yo lo dejé ahí, reconociendo por primera vez en años que no tenía sentido regalarle mis latidos a una mueca. El día de la boda amaneció frío y claro, con ese cielo que parece planchado. Llegamos al hotel donde se vestirían los novios con tiempo de sobra para que el estrés no nos persiguiera por el pasillo. En la suite, la maquillista trabajaba como quien restaura un cuadro que ya era bello, los ramos de flores descansaban en agua con hielo como atletas en banca, y la habitación olía a laca y a pan tostado. Mi hermana me pidió que la ayudara con los botones de la espalda y en ese gesto, tan doméstico, me vino un archivo entero a la cabeza,
2 niños en un patio recalentado compartiendo una paleta. 2 adolescentes hablando de futuros que nos sonaban ajenos, 2 adultos aprendiendo a ser familia sin manual. Me dijo que estaba lista no porque todo estuviera perfecto, sino porque había renunciado a la idea de controlar cada gesto. Mientras tanto, en el salón, el equipo del lugar pasaba lista, mesas con manteles que caían con peso, copas que no tintineaban huecas, un arco de luces tibias en el jardín para las fotos de después. En recepción, el encargado le recordó a su staff el protocolo que habíamos fijado con 3 líneas claras: cualquier bebida de más y a casa, cualquier insinuación fuera de lugar y se cortaba a la primera. Cualquier intento de robar micrófono y se apagaba el canal. Era un plan sencillo, pero era un plan. Los tíos llegaron juntos, con ese aire de barra de bar que confunden con carisma, y en cuanto notaron que no había oportunidad de adueñarse de una cabecera, buscaron atajos. El primero fue el DJ. Se acercaron con una broma, pusieron la mano sobre la mesa con esa familiaridad que en otros tiempos habría doblado al más fuerte, y le dijeron, con tono de primos mayores, que tenían una sorpresita para la novia. Un audio que habían preparado con recuerdos y que de seguro la haría reír. El DJ, que había escuchado 1000 historias y se sabía el terreno mejor que nadie, les agradeció con educación y les explicó que solo pondría lo que estaba en la lista. Insistieron con esa dinámica de hombre a hombre que solicitan cuando quieren saltarse una regla. Él no subió el volumen de voz, subió el de la profesionalidad y les mostró la escaleta impresa con mi hermana y Emily en grande. El segundo atajo fue la mesa de los recuerdos, una idea de mi madre para que los invitados dejaran notas para las novias, uno de ellos, con copa en mano. Intentó escribir un chiste de los suyos disfrazado de consejo y fue mi madre, con una rapidez que me conmovió, quien retiró la tarjeta. La dobló y la guardó en su bolso con el mismo gesto con el que solía guardar llaves para que nadie se las robara en el parque. Ni regaño, ni discurso, solo orden. El tercero fue más burdo. Intentaron impresionar al encargado de seguridad con nombres de gente que supuestamente conocían en el club, tratando de comprar margen de maniobra para después. El encargado, que había estado en conciertos donde sí pasan cosas, sonrió de lado y les recordó que su nombre no aparecía en el guión del día más allá de la lista de invitados. La ceremonia fue hermosa precisamente porque no intentó serlo. Emily entró del brazo de su madre con esa sonrisa que brilla sin luz artificial, mi hermana respiró hondo antes de caminar y la vi dar cada paso como si le desabrocharan un nervio. El oficiante, que las conocía desde que se mudaron juntas, habló de lo doméstico como un milagro, dijo que amar también es comprar papel de cocina sin que te lo pidan, limpiar una olla sin hacer ruido. Bajar la voz cuando el otro tuvo un día largo. Yo leí un texto que escribí en una libreta vieja, nada grandilocuente, y cuando guardé el papel de vuelta sentí que el pecho me pesaba menos. En esa isla de belleza controlada, el ruido quedó afuera, y no por casualidad sino por diseño. Terminaron de besarse y el aire cambió de densidad, como cambia cuando entra una brisa que sí deja. Después vinieron las fotos en el jardín, las bromas que sí merecen repetirse, los abrazos que no buscan testigos, y la transición al salón con música que parecía hecha para ese suelo. Si ahí hubiera terminado todo, habría sido suficiente. Pero la venganza rara vez se escribe en el pico de la calma, se escribe, generalmente, en la forma en que el caos pretendido se convierte en el ridículo de quien lo empuja. La escena ocurrió a la mitad de los brindis. El maestro de ceremonias estaba por presentar al padre de Emily cuando uno de mis tíos se levantó de su silla y, con una copa en la mano que ya no era la primera, intentó caminar hacia el micrófono con la excusa de decir 2 palabras. No llegó a tocarlo. El encargado de sonido, que conocía la historia desde las reuniones previas, bajó los canales con la naturalidad de quien apaga una lámpara, y el de seguridad, con una mano amable en el codo. Le recordó que no estaba en la lista de oradores. El tío intentó sonreír para cubrir la vergüenza y su sonrisa fue una mueca. Dijo que era familia, como si la palabra fuera llave maestra, y el encargado repitió que justamente por respeto a la familia el programa se cumplía. El otro tío, el del borde agudo, se paró también, quiso hacer decoro, y en el movimiento la copa se inclinó y una línea de vino cayó sobre el mantel blanco como una firma mal hecha.
Mi madre se levantó a su manera, no para armar escándalo, sino para ocupar espacio, se paró entre ellos y el micrófono como uno se para entre un niño y una estufa, sin ruido pero con decisión. Mi padre no dijo nada, pero se movió a su lado con los hombros cuadrados. Hubo un momento en que pensé que íbamos a asistir a la escena que durante años tanto había temido, esa en la que todo se rompe y el recuerdo se mancha de manera permanente. No pasó. El salón estaba en nuestro plan, y el plan se ejecutó. 2 miembros del equipo invitaron a mis tíos a acompañarlos a la parte de afuera para recuperar el aliento, y como la palabra invitar no funcionó, usaron otra que en este país tiene filo cuando se pronuncia despacio, insistieron. No hubo empujones, no hubo gritos, solo el peso de una puerta que se cerró y el rumor amortiguado de 2 hombres que por primera vez en años no encontraron quien les sostuviera la escena. Se quedaron un rato en el vestíbulo, hablaron por teléfono con nadie importante, y poco después se fueron sin despedirse, como se va quien entiende que ese cuarto ya no le pertenece. Lo que siguió fue, paradójicamente, la parte más parecida a una venganza que yo había imaginado de joven, el brindis de mi hermana. No fue una lista de agravios ni una clase de moral, fue una pieza breve y limpia sobre la familia que se elige y la pequeña disciplina de cuidar que una noche no se convierta en el monólogo de siempre. Agradeció a quienes habían trabajado desde antes para que no existiera el momento incómodo, se rió de un par de imprevistos que todos vimos, miró a Emily como quien conoce de memoria la cara que ama. Y cerró diciendo que el amor en esta casa no iba a pagarse más con el costo de la vergüenza. Aplaudimos como se aplaude cuando algo encaja. Yo no lloré porque las lágrimas me salieron por otra parte, como un alivio en los hombros. Valeria apretó mi mano bajo la mesa y me dijo, sin decirlo, que ahí estaba el centro de todo. En algún lugar del salón, mi madre se permitió una risa completa, de esas que no pide permiso. Vi a la tía de las preguntas con dientes morder su lengua, y al resto de la familia moverse con ese cuidado hermoso de quienes entienden que hay cosas que no se tocan. Las consecuencias llegaron en silencio, como llegan las cosas verdaderas. Días después, la administradora del grupo de Facebook de la zona publicó una nota pidiendo disculpas por haber permitido insinuaciones sobre miembros de la comunidad y anunció nuevas reglas. No explicó mucho, pero bastó. La esposa del tío del borde dejó su puesto como moderadora alegando falta de tiempo y se despidió con un mensaje que sonaba más a derrota que a decisión. El blog de chismes bajó el ciego y subió otra pieza sobre una estrella que nadie conocía, como si nada. A mí me llegó un correo de mi jefe con una sola línea diciendo que así se hacen las cosas y se archivan, y adjuntó la carpeta con todo lo relativo al caso rotulada con fecha. Mi padre me envió un mensaje más largo que lo habitual diciendo que había tardado demasiado en hacerse cargo de que reírse cuando otros hacían daño lo convertía en parte del daño, que le daba vergüenza reconocerlo tarde. Pero que no pensaba volver a ser ese hombre. Mi madre, con una honestidad que duele bien, me confesó que la noche de la boda había sentido una mezcla de pena y alivio que nunca había sentido en su casa, pena porque nadie disfruta ver a un pariente escoltado a la puerta. Alivio porque al fin la fiesta no se le desarmó en las manos. En nuestra casa, la presión bajó un grado. Abrimos un paquete con una foto impresa que Emily nos envió de regalo. Un momento congelado en el jardín donde mi hermana ríe con la cabeza hacia atrás y en el borde del cuadro se ve la manga de mi saco y la mano de Valeria sujetándome como si supiera que algo en mí se estaba acomodando. Colgamos la foto en el pasillo y el eco de los pasos cambió. Hablamos por primera vez con calma de nuestra boda, sin el fantasma del control ajeno flotando sobre la mesa. Nos tentaba la idea de una ceremonia breve, quizá en un jardín como el de la biblioteca donde leímos, con pocas sillas y un menú que no necesite ser explicado, y un plan de viaje que no compita por la X con nadie. Hicimos listas de tareas con letra que no apura, compramos una libreta solo para esto, y acordamos que cualquier persona que se ganara la silla lo haría por su forma de estar, no por su árbol genealógico. Saqué del cajón la carta que Legal había enviado unas semanas atrás y la guardé detrás de la tapa de la libreta, no como amenaza sino como recordatorio, una casa también se defiende con papeles el día que toca. Esta actualización no es un trueno, es una crónica de mantenimiento. La venganza dejó de ser deseo de ver arder a nadie y se volvió la obstinación por sostener encendida solo la lámpara que nos da luz.
A mis tíos no los derrotó un discurso ni un enfrentamiento público, los derrotó un conjunto de decisiones pequeñas y firmes, los micrófonos asignados, el contrato claro, la seguridad que no pide permiso para hacer su trabajo. El grupo de familia que ya no admite a quien confunde cariño con control, la empresa que responde con documentos y no con rumores, y la convicción íntima de no volver a entrar a un cuarto pidiendo perdón por existir. Si alguna vez pensé que la fiesta se ganaba con un golpe de efecto, hoy sé que se gana con la paciencia de quien aprende a cerrar puertas sin ruido, a poner sillas para la gente que de veras se sienta, y a dejar a los demás en el vestíbulo con su eco. Lo siguiente que venga, lo recibiremos con el mismo tono, sin pedir permiso para ser felices, con la carpeta lista por si acaso, y con la mano de Valeria en la mía como la única escaleta que de verdad importa. Actualización final. Un año después de aquella noche en que crucé el salón tomado de la mano de Valeria. El calendario había dado la vuelta completa y la ciudad estaba de nuevo en ese punto en que el frío te pela la cara sin pedir permiso, pero el cielo, cuando se despeja, parece una lámina limpia donde todo podría escribirse de nuevo. La vida había encontrado su carril exacto y, aunque los días seguían siendo largos, ya no eran una carrera de obstáculos con gritos en los costados. En la redacción me dieron una responsabilidad mayor que llegó sin trompetas y me supo a oficio bien hecho, en lugar de pensar en titulares como si fueran fuegos artificiales. Me tocó coordinar un equipo pequeño para piezas largas, de esas que hay que masticar con paciencia y que se quedan con uno después de salir al aire. Valeria, por su parte, se asentó en la mesa del noticiero con una seguridad que no necesitó anuncios, la clase de autoridad que se gana a base de madrugadas. Entrevistas preparadas a conciencia y un respeto cuidadoso con la audiencia que no se aprende en un curso. A casa llegábamos con los bolsillos llenos de papeles doblados con notas, y sin embargo, el primer acto al cruzar la puerta ya no era desactivar incendios ajenos. Era elegir qué cocinábamos o si bastaba con calentar sopa y mirar el techo en silencio. El Museo de Fósiles dejó de crecer porque, sencillamente, dejó de alimentarse, los mensajes anónimos desaparecieron como desaparecen las cosas cuando se quedan sin espectadores. Y los últimos intentos de colar veneno en grupos de barrio se hundieron en el tedio de los mismos tres nombres repitiendo el mismo guión ante un público que empezó a cambiar de mesa sin hacer ruido. Mis padres, mientras tanto, fueron aprendiendo una coreografía nueva que no parecía suya hace un año y que ahora, de a poco, les salía de memoria. Mi madre empezó a practicar la difícil disciplina de callar el chiste nervioso a tiempo y ocupar el espacio con gestos útiles, como quien aprende que a veces lo más amoroso no es hablar, sino traer sillas. Me dijo un día, en la cocina de su casa, que estaba cansada de sostener conversaciones que la dejaban con dolor de cabeza y que prefería gastar su energía en preparar una mesa donde nadie tuviera que explicar por qué está ahí. Mi padre, que siempre se guareció detrás de la risa fácil, me sorprendió asumiendo tareas que nunca se habría imaginado, arreglar una lámpara para el departamento de mi hermana, negociar con un proveedor que quería cobrar 2 veces, ir al supermercado con una lista y regresar con la lista completa. No me dio discursos, me dio recibos. En las fiestas de familia que sobrevivieron a la poda, la diferencia se notaba apenas abrías la puerta, ya no había que adivinar de qué lado estar, la casa era un lugar seguro. Mis tíos, por decisión clara de quien organizaba, dejaron de aparecer en convocatorias donde antes ocupaban la cabecera, y ese vacío que solían llenar con ruido se fue convirtiendo en silencio útil. Una especie de aire nuevo que nos permitió hablar de cosas que en otros años se ahogaban a los 2 minutos. Con ese terreno más llano, nos sentamos en la mesa de la cocina a planear nuestra boda como quien planea un viaje que no le debe nada a nadie. Queríamos algo pequeño y a tierra, nada de listas que se desborden ni de discursos interminables. Así que nos fuimos a caminar un sábado por el parque donde está la biblioteca que nos invitó a leerle a los chicos y buscamos con un mapa del ayuntamiento donde se podían pedir permisos para un evento sencillo al aire libre. Fue una tarde de invierno con sol bajo, de esas que engañan con luz pero te obligan a mantener las manos en los bolsillos, y sin embargo volvimos con las mejillas calientes por la emoción y una lista de cosas concretas. La fecha en palabras que ya sabíamos pronunciar con alegría, una oficiante amiga de Valeria que se ofreció a tramitar las credenciales y practicó con nosotros votos que sonaban a nosotros.
Una panadería de barrio que aceptó el reto de hacer un pastel sin pretensión y con sabor. La contratación de un altavoz portátil para que la voz no se perdiera en el viento y sillas plegables que no exigieran fotografía. Nos impusimos una regla que nos pareció liberadora: cada invitación sería una conversación, no un compromiso heredado, de modo que al final la lista se escribió sola, sin culpa y con un hilo claro. La gente que de verdad sostiene la casa. Aún así, la vida tiene esa manía de probarte en la puerta antes de dejarte pasar. A 3 semanas de la boda, al correo de la panadería llegó un mensaje con tono alarmista: decía que tal vez no se daban cuenta de quiénes éramos y que la presencia de medios podía ser un problema, y proponía, con falsa cortesía, que se replantearan participar para evitar que su negocio se viera manchado por polémicas. La dueña, que llevaba años levantando masa antes del amanecer, no se dejó impresionar. Reenvió el correo con una nota breve que decía que cualquiera que quisiera sabotear un pastel merecía hambre. Y en la misma mañana nos ofreció entregar sin costo las galletas que acompañarían el café. El salón comunitario que habíamos reservado de respaldo, por si el clima se ponía terco, recibió un mensaje casi idéntico con el añadido de que cierta familia podría ocasionar problemas. Y lo resolvimos con un viejo conocido: el documento legal de la cadena mandó, a petición nuestra, una carta firme y breve que recordaba los intentos previos de difamación y advertía que cualquier interferencia sería tratada como lo que es. No tuvo glamour ni drama, solo la quietud que deja una puerta con llave nueva. En el fondo me pesó un poco que incluso ese día tuviera que haber papeles de por medio, pero también entendí que sostener la alegría a veces implica prevenir que te tiren la mesa, y preferí verlo como otra vela encendida, no como una sirena. El día de la boda amaneció frío pero seco, con ese viento que despeja la cabeza más que el café. Llegamos al parque con abrigo sobre los trajes y esa mezcla de nervio y calma que da el ensayo. La oficiante hizo un chiste pequeño sobre el permiso de uso de espacio que nos había tomado semanas, y a mí me dio por mirar alrededor y reconocer, una a una, las caras que nos rodeaban como se reconocen los tesoros sin inventario. Mi hermana llegó con Emily tomadas del brazo. Traían termos de café para quien necesitara calentar manos, y mi madre traía un paquete de mantas dobladas como si fueran parte del ajuar. Mi padre, que se había comprometido a no decir ninguna frase de las de antes, se dedicó a acomodar sillas y a preguntar si el altavoz tenía suficiente batería. La ceremonia fue lo que queríamos: 2 párrafos cada uno donde nos dijimos verdades que no necesitaban adornos, un par de promesas que nos obligaban a mirar la casa más allá de la foto, y un silencio largo que no pesó. A la hora de los anillos, Valeria me miró como esa primera vez que salió del estudio con maquillaje de madrugada y dijo que me eligió porque en una ciudad que no para. Yo había sido el lugar donde a veces se puede detener el reloj. Yo me reí con nervio y le dije que la había elegido por eso mismo, porque sus madrugadas nunca me fueron ajenas y porque su manera de cuidar la vida me había enseñado a cuidar la mía. La oficiante pronunció el "pueden besarse" como si no hiciera falta, sonó una canción que elegimos en la cocina mientras se calentaba la sopa, y los aplausos fueron de lana, abrigados y honestos. En el brindis, mi padre dijo que no iba a hablar de chistes ni de lecciones aprendidas, que solo quería vernos comer y luego ayudarnos a lavar los platos, y me reí porque supe que esa frase, a su manera, era su forma de pedir perdón. Mis tíos no estuvieron porque no fueron invitados. Esa línea, escrita en la libreta sin temblor, se sostuvo sin excepción. Hubo, eso sí, un último intento torpe que me enterneció por lo inútil. El mismo tío que aprendió a llegar siempre tarde a las fotos llamó el día anterior diciendo que quizá era momento de pasar página, que iba a saludar un ratito desde afuera por aquello de las apariencias. Le respondí con la voz de un hombre que ya no se excusa por elegir su paz. Le dije que no hacía falta, que no nos debía presencia y que no iba a encontrar una ventana abierta. No insistió y, por primera vez desde que tengo memoria, respetó una puerta cerrada. No sé si fue prudencia o cansancio o el eco de la carta que le llegó con su nombre meses atrás, lo cierto es que nuestra boda no fue el escenario de nadie. En el grupo chico donde vive la familia que elegimos, las fotos rodaron sin filtros de espectáculo, el pastel de la panadería sabía a pan de casa y, cuando el frío apretó, las mantas de mi madre salvaron espaldas sin preguntar a quién.
Emily, con ese talento natural para la organización, nos regaló una caja con tarjetas escritas a mano por los invitados, y leerlas en el sofá, días después, fue como abrir ventanas a cámara lenta. En el trabajo, la vida también cerró su círculo de una manera que no me esperé. Recursos Humanos, que rara vez se ocupa de otra cosa que no sean formularios y fechas, nos envió una nota interna escrita con calma donde se compartía, sin nombres, que se habían implementado mejores prácticas para relaciones entre miembros de un mismo equipo gracias a un caso que les enseñó la importancia de adelantarse al problema. Era un párrafo escondido entre actas y recordatorios, pero a mí me puso de pie. No porque dijera ganamos, sino porque esa fue la forma más clara de decir que lo que intentaron usar para atacarnos se convirtió en una regla que le hará la vida más fácil a gente que ni nos conoce. Un productor joven que había entrado hace poco se acercó en la máquina de café y me dijo que le parecía valioso que estas cosas se hablaran con normalidad. Que él estaba empezando a salir con alguien de producción y que tener una guía le evitaba el teatro de esconderse. Le sonreí y pensé que, quizás sin querer, habíamos pagado un peaje que otros no tendrían que pagar. De mis padres me quedó una escena mínima que ahora guardo como quien guarda una medalla sin brillo. A la semana de la boda, fui a su casa a devolver unas cajas y almorzamos los tres con comida recalentada que supo a banquete. Mi madre, en la sobremesa, me dijo que en los últimos meses había entendido que eso de reírse para que no duela es un vicio difícil de dejar, que le quedaban recaídas. Pero que estaba aprendiendo a morderse la lengua y a respirar profundo, y me pidió un favor que no parecía un favor, me pidió que si un día la escuchaba caer en ese humor de antes, se lo hiciera ver con la misma calma con la que ella aprendió a no poblar mis silencios. Mi padre miró su taza y dijo que le tomó demasiado tiempo mirar de frente lo que había permitido con su carcajada, y que no tenía derecho a exigirme nada, pero que si yo quería, le seguiría cargando cajas. Al menos hasta que el cuerpo se lo permitiera. Yo no di discurso ni hice juramentos, les serví más café, les dejé la mitad del pastel que sobró de la boda, abracé a mi madre en la cocina como la abrazaba de niño sin saber que estaba pidiendo permiso para existir. Y salí al frío con las manos ardiendo por dentro. Quedaba un cabo suelto, el más pequeño y, sin embargo, el más simbólico. La carpeta que empezamos a llamar Museo de Fósiles vivía en el cajón de arriba del escritorio, ordenada con la obstinación de quien se ganó el derecho a defenderse. Una tarde, mientras acomodábamos libros y hacíamos espacio para la libreta de la boda ya llena de tachones y flores secas, Valeria la sacó, la puso sobre la mesa y me preguntó qué quería hacer con ella. La abrí despacio, pasé las hojas con esa mezcla de asco y gratitud que dan los documentos que te salvaron, y supe que ya no necesitaba vivir con nosotros. No la rompimos, porque en este país los papeles, incluso los papeles tristes, tienen su lugar. La trasladé a una caja plástica con otros archivos y la llevé al trastero del edificio, donde guardamos cosas que no usamos pero no queremos perder. Cerré la puerta del trastero con la llave fría en la mano y sentí, quizá por primera vez en años, que no solo había dejado de pelear contra un ruido, había decidido a qué sonidos pertenecer. De vuelta en casa, Valeria estaba quitando una etiqueta vieja de una maceta para ponerle una nueva con la fecha de nuestra boda escrita a mano. Me dijo que la planta necesitaba luz indirecta y riego constante, y me reí porque pensé que eso mismo era una familia. No sé si esta sea la clase de final que la gente espera cuando lee historias de venganza. No hubo titulares con nombres propios ni caídas espectaculares, nadie fue expulsado de un club ni perdió el trabajo por obra de una conspiración, nadie subió un video de un arrepentimiento público con millones de vistas. Lo que sí hubo fue algo que, con el tiempo, me parece más contundente, una casa donde ya no se negocia la dignidad, una familia que entiende que el cariño no se cobra con humillaciones. Un trabajo que reconoce por escrito lo que antes se susurraba en pasillos, y dos personas que pudieron prometerse sin pedir permiso. Si algo aprendí en este año es que la venganza no siempre es un golpe que hace ruido, a veces es una luz encendida cada noche a la misma hora, la sopa que murmura en la estufa mientras dos personas se cuentan el día. La lista de invitados escrita sin culpa, el micrófono que solo usan quienes construyen, y la certeza simple de que ya nadie más escribe tu historia sin tu voz. Esa, al final, fue la única victoria que necesitábamos. Y sí, cuando pienso en mis tíos,
no me sale rabia, me sale distancia. Es curioso cómo el silencio, bien puesto, también sabe a justicia.